insuficiencia cardíaca. Bueno, pero como todo no puede ser tan fácil, ¿cierto, Gabriela? Vamos entonces a empezar contando unos casos clínicos y ustedes me dirán qué opinan de cada caso. Les presento a Natalia. Natalia es una paciente femenina con antecedente de hipertensión arterial, quien ingresa por un cuadro clínico de 2 meses de evolución caracterizada por disnea de medianos esfuerzos. Ella refiere que ha tenido deterioro de su clase funcional, tiene antecedente de hipertensión arterial y diabetes y ha sido fumadora de un paquete de cigarrillos a la semana. Muy bien. Dentro de los medicamentos que está tomando, ASA 100 miligramos al día, metformina 850 y losartán 50 miligramos cada 12 horas. Al examen físico, tensión arterial de 140/70, frecuencia cardíaca de 85, campos pulmonares bien ventilados, abdomen normal, miembros inferiores normal. Este es el ecocardiograma que le realizamos a Natalia. Tiene un eco que muestra una FEBI del 50%, una hipoquinesia en pared inferior, hipertrofia ventricular izquierda. En el RX de tórax hay horizontalización de las costillas y signos de atrapamiento aéreo. Y dentro de los laboratorios tiene leucocitos de 8.300, hemoglobina de 10, creatinina de 0,9, LDL de 180 y un BNP de 34. ¿Quién quiere participar y decirme si Natalia tiene insuficiencia cardíaca? ¿Tiene o no tiene? Profe, yo diría que por la FEBI, que si no estoy mal está ligeramente reducida. Levemente reducida, diría que sí. Dirías que sí. ¿Quién más? Profe, yo diría que no tiene falla cardíaca porque los péptidos natriuréticos no están elevados. Que no. ¿Quién más? Vamos 50 y 50. Eso está muy bien. ¿Alguien para desempatar? Una pregunta, la paciente puede retroceder un poco, profe, a la diapositiva. Claro. Yo diría que sí tiene falla cardíaca. ¿Sí? ¿Sí tiene falla cardíaca? Listo. Sí, porque... Dime. No, decía porque, digamos, el concepto nos dice que es un síndrome clínico y la paciente, pues, en sí refiere, digamos, haber tenido uno de los signos y síntomas más característicos de la falla, que es el deterioro de clase funcional. Ok. Bueno, vamos, sigamos. Tenemos este segundo caso. Está muy bien, todos vamos a participar. La idea es que entre todos busquemos el diagnóstico. Esta es Tatiana, 38 años, paciente quien consulta por un cuadro clínico caracterizado por disnea de medianos esfuerzos, edema en miembros inferiores y ortopnea de 3 almohadas. Tiene antecedente de hipertensión arterial, tiene antecedentes farmacológicos de enalapril 20 cada 12 horas. Un ecocardiograma que tiene una FEBI del 60%, una disfunción diastólica y dentro de los laboratorios una hemoglobina de 14, un colesterol total de 110, una creatinina de 1, un potasio de 4.3 y un NT-proBNP de 200. ¿Tiene Tatiana insuficiencia cardíaca? Doctora, en este caso yo diría que sí. Que en este caso dirías que sí, ¿por qué? Porque tiene, primero, la disnea de mediado de esfuerzo y segundo, el edema de miembros inferiores. Y sumándole eso, también la ortopnea es uno de los síntomas que puede presentar. Ok, ¿alguien más? Profe, pues yo apoyo también por la parte del compañero, siendo que semiológicamente pues presenta signos, sobre todo lo que es bastante puntual el signo de la ortopnea, que es bastante característico en el caso de la falla cardíaca, siendo que puede la paciente estar presentando edema pulmonar, entonces podría estar presente también falla cardíaca izquierda y podría también ser incluso hasta mixta por los edemas de miembros inferiores, que es propia de la falla cardíaca derecha. Recordemos que la ortopnea es un síntoma. Signo es lo que tú ves, ortopnea, porque es la dificultad para dormir o
acostado, ¿cierto? De cúbito y requerir casi que dormir sentado. Eso es un síntoma. ¿Ok? ¿Alguien Doctora, más? Sí. bueno, Dime. yo estoy de acuerdo con mis compañeros. La paciente sí tiene falla cardíaca, por lo que dijeron, especialmente por el edema y la disnea, pero también vemos una disfunción diastólica que sería como un criterio para una enfermedad estructural. Y además, pues los pro-BNP que sí están un poco altos. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente caso. Andrés Acevedo, 48 años, paciente masculino con cuadro clínico de más o menos un año de evolución, caracterizado por disminución de clase funcional, edemas ocasionales en miembros inferiores y tos seca. No tiene ningún antecedente ni patológico ni farmacológico. Lo encontramos con una tensión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 99, escasos estertores y edema grado 1 bilateral. Tiene un ecocardiograma que tiene una FEBI del 48%, una dilatación de la aurícula izquierda y dentro de los laboratorios una hemoglobina de 12, creatinina de 2, NT-proBNP de 300, glicemia de 99, colesterol total en 200 y una TSH de 4.5. ¿Tiene insuficiencia cardíaca, Andrés? Sí, Yo profe. digo que sí. Sí, ¿Por qué? Principalmente por- por el Ok. nivel de ProBNP, que está en Ujú. 300, ¿cierto? Y también porque ya tiene, signos, pues, como el edema que mencionan, entonces, que ya podemos observar. Ok. ¿Alguien más? la FEBI del 48%, doctora. Ujú. ¿Qué más? Un profe que tiene reducida la FEBI, exacto, la fracción de eyección. La fracción de eyección. Ujú. ¿Algo más? Los edemas ocasionales, doctora, también. Ok, edemas ocasionales. Bueno, muy bien. Les presento a Julián, un chico muy parecido a ustedes, 18 años, paciente que consulta porque se siente más cansado de lo normal. Refiere que ya no puede hacer lo mismo que hacen sus compañeros de clase. Es decir, los compañeros salen a jugar fútbol y él empieza a jugar y se cansa más rápido, entonces lo han empezado a excluir. Y ha presentado edema a nivel de escroto. No tiene ningún antecedentes farmacológicos tampoco. Tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 100. En cara vemos un poquito de edema palpebral. Geniturinario, se comprueba efectivamente que sí había edema en el escroto, miembros inferiores no edemas. El ecocardiograma describe un ventrículo no compacto y una FEBI del 39%. ¿Tiene insuficiencia cardíaca, Julián? Sí, ¿Por qué? también porque ya tiene una FEBI reducida, la tiene 39%. Ujú. No veo los péptidos y tus compañeros han hablado mucho de los péptidos. ¿Qué dices? Defiéndete, vamos. ¿Quién me puede decir? No todos a la vez, si no me toca empezar a preguntar. El paciente sí tiene, o sea, yo digo que sí tiene falla porque además de tener la FEBI en 39%, presenta signos y síntomas y alteraciones estructurales en el ecocardiograma. ¿Y los péptidos? Como en este caso que no nos los presentan, creo que solamente con el... O sea, ¿yo puedo hacer diagnósticos sin péptidos? Pues en este caso que de pronto podría ser una causa genética, creería que sí. Doctora, Señora. yo diría que no, este paciente parece más que todo renal por el edema palpebral y el edema escrotal. Uh-huh. Ok, bueno, sigamos al siguiente caso.
Ahora les presento a don Julio Albarracín, 60 años. Se nota que es bien deportista, ¿no? Él refiere que tiene algo en el pecho. Paciente con antecedente de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica en terapia dialítica, quien refiere un disconfort torácico ocasional, adinada miastenia, niega edemas, niega ortopnea, niega disnea paroxística nocturna. Tiene tensión arterial de 150/70 y frecuencia cardíaca de 78. El resto del examen es normal. Tiene una hemoglobina de 6.5, una troponina menor de 12, una creatinina de 7, un potasio de 4.8, un NT-proBNP en 500 y un ecocardiograma que muestra una FEBI del 68% y el resto del estudio normal. Don Julio, ¿tiene falla cardíaca? ¿Quién me dice? Don Julio, ¿tiene falla cardíaca? Doc, yo digo que no tiene falla, a ¿Por pesar qué? de que porque no presenta ni signos ni síntomas, ni tampoco, y tiene, perdón, la FEI preservada. Y pues a pesar de que los péptidos estén elevados, puede ser secundario de pronto a otra enfermedad, pero el paciente pues no tiene lo principal que vendría siendo los signos y síntomas. ¿Y como a qué secundaria de otras enfermedades? No entiendo. Los péptidos, porque si es el péptido natriurético, o sea, Pues, o no sea, se se le pueden va. llevar por otra enfermedad, como un paciente con enfermedad renal o anemia, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar efectivamente, ¿cierto? Cómo está la insuficiencia cardíaca y miren cómo definitivamente la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que cada día es más prevalente. Encontramos, ¿cierto?, que más o menos del 1 al 2% de la población a nivel mundial tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Aumenta más del 10% en las personas que tienen más de 70 años. Y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es más o menos de un 30 a un 40%, un número que es verdaderamente alto. En América Latina, este estudio fue muy lindo y en el cual se demostró se mostró que 6.5 millones de personas tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En Colombia tenemos datos de insuficiencia cardíaca, pues bueno, no mucho, sin embargo, de más o menos unos 3, 4 años para acá nació lo que es el registro colombiano de falla cardíaca o RECOLFACA. Este estudio incluye, estamos en la tercera fase, pacientes mayores de 18 años con antecedente de hospitalización en los últimos 12 meses por insuficiencia cardíaca y que asisten a una consulta, inicialmente era de cardiología o falla cardíaca, pero ya la tenemos con medicina interna también. Antecedentes de trasplante o que tengan un dispositivo previo, ¿cierto? O que no pudieran asistir a los programas. Estas eran las fases de reclutamiento y de seguimiento. Como les dije, ya empezamos la tercera fase. ¿Qué encontramos dentro de los datos demográficos de nuestra población? Que la edad promedio en Colombia de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es de 69 años. 67 para hombres, 71 para mujeres. La etiología, ¿cierto? En Colombia más prevalente es la isquémica, seguida por la hipertensión arterial y posteriormente la valvular. Pero eso va a cambiar mucho respecto a las regiones. Por ejemplo, para nosotros en la costa atlántica, la primera causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensiva. Para los Santanderes existe otra causa que para nosotros es prácticamente nula y que allá es muy prevalente y es por el Chagas. En cuanto a la fracción de eyección, vemos que la mayoría de pacientes están con una fracción de eyección reducida. Esto cambia un poquito la epidemiología a nivel mundial, porque a nivel mundial vemos que es más o menos 51-49. FEBI, en cuanto a la FEBI menor o mayor del 40%. ¿Por qué pensamos que en Colombia puede ser un poquito diferente? No porque seamos una población diferente, sino porque los pacientes generalmente son los que estaban en clínica de falla cardíaca, por cardiología, entonces son pacientes que generalmente tienen falla cardíaca con FEBI reducida, entonces por eso la discrepancia.
¿Qué se ha encontrado? Que justamente se ha visto como en Colombia, y esto no es solamente en Colombia, es a nivel mundial, pero este estudio es colombiano, vemos cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca no tienen un tratamiento óptimo. Miren, por ejemplo, el uso del betabloqueador, 52%, cuando el betabloqueador es parte fundamental del manejo de la insuficiencia cardíaca. El 98%, 99% de los pacientes deberían tener betabloqueador. El cumplimiento para los IECAS o los ARA, 77.7, igual cuando el 99% debiera tenerlo. Para mineralocorticoides, 78.5, cuando más o menos el 97% debiera tener. ¿Y por qué pasa esto? Porque no sabemos, ¿cierto?, la fisiopatología, no sabemos qué es lo que pasa, o las personas no estudian qué es lo que pasa justamente en el comportamiento de la insuficiencia cardíaca. Y es que cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca vamos a ver que es definitivamente un rompecabezas, es un juego en el cual debemos ver cómo cada ficha va encajando. Entonces, empecemos con la definición de insuficiencia cardíaca, que ustedes muy bien la estaban describiendo, y es un síndrome clínico. ¿Y qué es un síndrome? Es la mezcla entre signos y síntomas, ¿cierto? Vamos a ver qué síntomas como disnea, edema periférico, fatiga, signos como crépitos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, que se asocian a una anomalía o estructural o funcional. Esto quiere decir que no es necesario que yo tenga una FEBI reducida o caída o alterada para que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Si el paciente, como dijo una de las compañeras, tiene disfunción diastólica, que es más, habla de la función, ¿cierto?, asociado a signos y síntomas y a la alteración de los péptidos natriuréticos, estaremos ante una insuficiencia cardíaca. Y entonces la mezcla de estos signos, síntomas con una alteración estructural y funcional llevan a una reducción del gasto cardíaco, aumento de las presiones intracardíacas, sea en estrés o en reposo. Adicionalmente, entonces, esta anomalía se los decía que tenía que estar dado, ¿cierto?, o acompañado de la elevación de los péptidos natriuréticos y o, ¿cierto?, la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, vemos cómo la podemos clasificar según la fracción de eyección. Y vemos entonces las guías cómo nos han mostrado que podemos tener pacientes que tienen o la clasificación, fracción de eyección reducida cuando esta fracción de eyección es por debajo del 40%. La mínimamente reducida es cuando está entre 40 y 50%. Y la preservada, la que está por encima del 50%. Entonces es supremamente importante tener en cuenta esta clasificación porque con respecto a ella vamos a también orientar nuestros tratamientos. Antes este grupo de 40 a 50 se llamaba intermedio o zona gris. Y entonces no daban como hacia dónde podíamos ver. Los estudios nos han mostrado cómo este grupo, ¿cierto?, especialmente el que tiene menos de 45, se va a beneficiar mucho de las terapias que son o están dadas para fracción de eyección reducida. Y vemos un cuarto grupo que es el de fracción de eyección mejorada o que antes se llamaba recuperada. ¿Por qué cambió el nombre? Cambió el nombre, entonces este grupo eran pacientes que tenían FEBI menor del 40% y que con terapia, ¿cierto?, farmacológica y no farmacológica, lograban mejorar la fracción de eyección por encima del 40%. Antes se llamaba recuperada, pero esto traía consecuencias en cuanto al tratamiento, porque entonces si yo ya recuperé mi corazón, pues entonces dejo de tomar medicamento. O el médico puede llegar a decir, como ya está bien, ¿cierto? Ya recuperó la fracción de eyección, le voy a quitar el medicamento. Y no es así. No hay ningún estudio que logre demostrar que nosotros podemos quitar la terapia farmacológica en los pacientes que han venido mejorando esa fracción de eyección. Si yo me recupero, ya me quito la enfermedad. En cambio, si yo me mejoro, sigo con la enfermedad, pero de una forma estable o asintomática. Entonces, por eso este cuarto grupo cambió de recuperada a mejorada. Tenemos también, y lo veníamos entonces hablando,
de la fracción de eyección reducida, aquellos pacientes que tienen menos de 40%, generalmente se van a asociar a una disfunción sistólica y definitivamente el pronóstico de estos pacientes ha mejorado con las nuevas terapias. Sin embargo, la mortalidad y la morbilidad siguen siendo bastante altas. La principal causa de falla cardíaca con fracción de eyección reducida es por enfermedad coronaria. Tenemos la preservada, que es aquellas que tienen mayor del 50%, generalmente se asocian a disfunción diastólica, quieren decir, mire que no hay una alteración estructural, sino funcional. Definitivamente hay muy pocas terapias, ¿cierto?, eficaces identificadas. Ahora básicamente tenemos los inhibidores SGLT2, pero de resto no tenemos nada más. Es un diagnóstico que es un poquito complejo, pero que se debe realizar. Y una de las principales causas es la hipertensión arterial y la obesidad. Y de 41 a 49, que era el grupo intermedio, ¿cierto?, que ahora lo llamamos mínimamente reducido. Y aquí las comorbilidades son muy parecidas y los tratamientos son muy parecidos a los de fracción de eyección reducida. Y la mejorada, que es con la fracción de eyección mayor al 40%, tuvo previamente una disfunción sistólica, pero ya va a empezar a comportarse de una manera diferente. Tenemos la clasificación de la AJA que va a dar o va a estar relacionada directamente por las etapas de presentación. Entonces, se dan ustedes cuenta que la falla cardíaca estadio A son generalmente pacientes que están en alto riesgo de desarrollar falla cardíaca, es decir, que tienen algún tipo de comorbilidad como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, fibrilación auricular, apnea del sueño. Estos pacientes, si no tienen una alteración estructural y no tienen síntomas, van a ser entonces estadio A, o los que están en riesgo. Vamos a ver el estadio B, es ya aquellos pacientes que tienen una comorbilidad y tienen un daño estructural, pero que son completamente asintomáticos. El estadio C es obviamente los estadios anteriores, que tengan factores de riesgo, que tengan daño estructural, pero aquí sí ya son pacientes que tienen síntomas. Y el estadio D, entonces son los pacientes que ya son refractarios al tratamiento y que van a repetir o que van a requerir un soporte mecánico, un trasplante cardíaco o una terapia paliativa con infusión de inotrópicos. En cuanto a la clase funcional, vamos a ver que pueden haber 4 clases funcionales. La clase funcional 1 es claramente la que no tiene ningún tipo de limitación y la 4 es ya la que tiene incapacidad total para hacer actividades básicas, ¿cierto? Ya no se puede peinar, ya no puede caminar de la cama al baño porque tiene disnea. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y veíamos entonces dentro de la definición cómo esto es un conglomerado de síntomas, ¿cierto? Y los signos y síntomas van a ser la piedra angular para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que tenemos unos signos que son más típicos y menos típicos y unos síntomas exactamente iguales. Entonces, dentro de la parte de los síntomas típicos está la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la disminución de la tolerancia al ejercicio, la fatiga, la astenia y el aumento en el tiempo de la recuperación tras un ejercicio. Vemos dentro de estos síntomas específicos ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido o galope, desplazamiento del latido de punta y soplo cardíaco. Y ya vamos a ver unos síntomas que no son tan típicos, ¿cierto? Como es la tos nocturna, la sibilancia, el aumento de peso, el aumento o la pérdida, la sensación de hinchazón, la anorexia, la hiporexia, la confusión, la depresión, las palpitaciones, que pueden estar cursando en otro tipo de enfermedades. Y dentro de los signos menos específicos, el edema periférico, que lo pudieran dar otras patologías, los crépitos pulmonares, derrame pleural, taquicardia, pulso arrítmico, taquipnea, ascitis o caquexia. Entonces vemos que estos claramente no es que sean tan objetivos para nosotros poder hacer el diagnóstico. ¿Quiénes son los grupos que más lo tienden a confundir a uno en el momento de hacer el diagnóstico o de sospechar una insuficiencia cardíaca? Los pacientes que son obesos, los pacientes ancianos, los pacientes con patología pulmonar y los pacientes muy delgados.
Pero para eso obviamente están las ayudas diagnósticas, ¿cierto? Y empezamos entonces con la mezcla de las probabilidades. Y aquí están entonces los criterios de Framingham, en el cual entonces ellos nos dicen que hay unos criterios mayores y unos menores para poder hacer el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca teniendo en cuenta los signos y síntomas. Las pruebas iniciales básicas que debemos tener ante la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca debe ser el ecocardiograma, los péptidos natriuréticos y el electrocardiograma. Y cuando hablamos entonces de los péptidos natriuréticos, recordemos que hay tres tipos de péptidos natriuréticos. A grosso modo, tenemos el péptido natriurético tipo A, que se va a sintetizar en la aurícula, y este básicamente se va a alterar en respuesta a la distensión auricular. El péptido natriurético B es presentado o producido y secretado por los miocitos a nivel del ventrículo. Cuando el ventrículo empieza a estirarse, ¿cierto? Por una sobrecarga de presión o de volumen, se genera la estimulación de liberación del péptido natriurético tipo B y de allí la fracción ProBNP. Y el C es producido por el endotelio vascular después de una respuesta inflamatoria, pero sus niveles fisiológicos son relativamente bajos. Tenemos una serie de valores que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sea agudo o sea crónico. Entonces, si son crónicos, ¿cierto? Para poder decir que estamos ante una insuficiencia cardíaca, debemos tener un BNP por encima de 35 o un NT-proBNP por encima de 125. Si es agudo, el paciente hizo una disnea aguda o la deterioro de la clase funcional es relativamente corta, entonces vemos que para hacer el diagnóstico vamos a requerir un péptido natriurético por encima de 100 y un NT-proBNP por encima de 300. Efectivamente, como lo veíamos, existen falsos positivos que pueden ser cardíacos y no cardíacos de la elevación de los péptidos natriuréticos. ¿Cuáles casos entonces me aumentan también los péptidos natriuréticos sin necesidad de que estemos ante una insuficiencia cardíaca? Un síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar, una miocarditis, una taquiarritmia, una contusión cardíaca, una cardioversión eléctrica, una hipertensión pulmonar. Y entre los no cardíacos, un SB isquémico, una hemorragia subaranoidea, una disfunción renal, una disfunción hepática, un síndrome paraneoplásico, la presencia de POC, infecciones graves, quemaduras graves, anemia y alteraciones metabólicas hormonales graves. Entonces vemos cómo no podemos dejarnos orientar simplemente porque se elevó el péptido natriurético si no está en mezcla con las diferentes características para hacer el diagnóstico. Definitivamente el electrocardiograma es una ayuda súper útil para el diagnóstico y no solamente para el diagnóstico, sino que además me puede orientar cuál pudiera ser la causa. Si es un infarto, si es una fibrilación auricular, un crecimiento auricular o ventricular, la presencia de extrasístoles supra o ventriculares y tiene una sensibilidad para el diagnóstico del 89%. La ecocardiografía, que definitivamente es la que nos va a mostrar, ¿cierto?, la presencia de alteraciones estructurales y funcionales. Y es con ella entonces que podemos dividirla en reducida, mínimamente reducida o preservada. El ecocardiograma entonces también me ayuda a evaluar lo que es la disfunción diastólica y esto significa la capacidad del ventrículo para relajarse. Vemos entonces que también podemos ver la evaluación del ventrículo derecho, está ante la sospecha, por ejemplo, de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, para hacer el diagnóstico según la FEBI, podemos entonces hacerlo con fracción de eyección reducida, mínimamente reducida y preservada. La de fracción de eyección reducida, necesitamos signos y síntomas y fracción de eyección menos del 40%. Ahí no vamos a necesitar los niveles de péptidos natriuréticos para poder hacer el diagnóstico. A diferencia de la mínimamente reducida y la preservada, que va a requerir signos y síntomas, péptidos natriuréticos elevados y alteraciones a nivel estructural que están dados por una enfermedad estructural como una hipertrofia ventricular izquierda o una dilatación de la aurícula izquierda y o
la presencia de disfunción diastólica. Para decir que es mínimamente reducida va a ser entonces entre 40 y 49 y preservada mayor de 50. El ecocardiograma estrés obviamente nos va a ayudar, ¿cierto? Y el ecocardiograma transesofágico para evaluar cuál pudiera ser la causa de nuestra insuficiencia cardíaca. El estrés si estamos ante la presencia de una enfermedad coronaria y el transesofágico si estamos ante la presencia de una enfermedad valvular. Muy bien. Puede ser que están cansados, pero seguimos. En cuanto a la resonancia de corazón, es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante? Porque es que no es operador dependiente como lo es el ecocardiograma. Entonces, yo puedo tener una fracción de eyección que puede variar más o menos entre un 8 o un 10%, entre estudio y estudio o entre persona y persona que lo hagan, entre ecocardiografista y ecocardiografista. Entonces, eso pues obviamente decir, tiene mayor de 50 o tiene 40, es allí la diferencia. Entonces, la resonancia me mide de forma más exacta la fracción de eyección, ¿cierto? Me mide más de forma exacta la masa. Es supremamente importante para esos ecocardiogramas que tienen mala ventana y que uno no puede sacar la fracción de eyección de una forma adecuada. Nos puede evaluar enfermedades cardíacas congénitas y nos ayudan a estudiar la etiología para ver si es isquémico o no isquémico, ¿cierto? Entre los no isquémicos, ver si, por ejemplo, estamos ante una infiltrativa por la presencia de fibrosis o, por ejemplo, un ventrículo no compacto, que también vamos a hacer el diagnóstico por acá. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Que obviamente se necesita un centro con experiencia para la lectura de las resonancias. No está tan disponible y los costos son un poquito elevados. No se puede hacer si tiene implantes metálicos, no se puede hacer si tiene taquiarritmias, excepto que tenga un software muy especial. Aquí en la costa atlántica, en la clínica justamente de la costa, tienen un equipo súper avanzado que puede hacer unas resonancias con algún tipo de taquiarritmia. Y la tasa de filtración glomerular, que es un punto de discusión. El cateterismo cardíaco, pues obviamente nos va a ayudar para poder descartar que la causa sea isquémica. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico, ¿cierto? Para hacer pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. Entonces, yo tengo un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, puede ser porque tenga factores de riesgo, porque tenga síntomas y signos y porque tiene un electrocardiograma anormal. ¿Qué debo hacer con ese paciente? Solicitarle los péptidos natriuréticos. Pero doctora, es que no me los autorizan o en Tamalameque no hay péptidos natriuréticos. Pídele entonces el ecocardiograma, que es lo que nos dice la guía. O sea, no podemos atenernos simplemente a los péptidos natriuréticos porque si no los tenemos, tenemos que buscar la forma de cómo hacer el diagnóstico. Si encontramos entonces anormalidades a nivel de los péptidos, el ecocardiograma, lo que debemos hacer es empezar a clasificar la insuficiencia cardíaca si es con FEBI reducida, mínimamente reducida o preservada. Y una vez hecho entonces esto, ya determinar la etiología que lo llevó a la insuficiencia cardíaca. Entonces veíamos, ¿cierto? Y decíamos que definitivamente la insuficiencia cardíaca empieza a ser a tener diferentes fichas en las cuales vamos como un rompecabezas a ir mirando qué es lo que está pasando. Y vemos dentro de la fisiopatología que hay algunos sistemas que están comprometidos, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, el sistema de péptidos natriuréticos, a nivel metabólico, ¿cierto? Y adicionalmente, para sumar a todo este rompecabezas, el endotelio. Y es que estos son mecanismos de defensa que tienden a compensar la disminución de la función cardíaca y preservar la homeostasis cardiovascular. Bueno, pues bien, ahí está, ¿cierto? Ahí está el resultado de cómo tratar la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos por Natalia, para otra vez despertarlos porque yo creo que ya están dormidos o ya se fueron. Tenemos a Natalia. Recuerden que es una paciente femenina con antecedente de hipertensión arterial, diabética, con disnea de medianos esfuerzos.
que estaba con ese manejo farmacológico y una FEBI del 50%, una hipertrofia ventricular y un péptido natriurético. ¿Tiene Natalia falla cardíaca, sí o no? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Hola? No tiene, Doc, no tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene síntomas, pero no tiene signos. ¿Algo más? Pues mire, Y vamos a los mirar. péptidos no están elevados tampoco. Entonces, miren, cuando entonces tomamos la tablita para hacer el diagnóstico, vemos que tiene 50% de fracción de eyección, estaría acá. ¿Tiene síntomas y signos? Pues solo tiene síntomas, ¿cierto? Disnea de medianos esfuerzos. No refiere nada más, o sea que signos no tiene. Tiene la FEBI del 40 al 49%. ¿Tiene alteración estructural? Pues sí, dice que tiene hipertrofia ventricular, ¿cierto? Pero ¿tiene péptidos natriuréticos elevados? No, doctora. No. No. O sea que no tiene insuficiencia cardíaca. Natalia se le hizo un ecocardiograma estrés, fue positivo para isquemia y se llevó y se tenía era una enfermedad coronaria. Eso era lo que hacía que estuviera con disnea. Vámonos con Tatiana. ¿Tatiana tiene insuficiencia cardíaca? Sí, doctora, sí tiene. Si tiene, Sí tiene miremos. dos. ¿Ah? Sí tiene dos. Sí tiene dos. Si tiene. Entonces miremos. La FEBI del 60%. Clasifican esta de mayor al 50%, ¿cierto? O sea, en FEBI preservada. Disfunción diastólica. Efectivamente, aquí en alteraciones estructurales como disfunción diastólica y péptidos natriuréticos elevados, ¿cierto? Por encima de 146. ¿Tienes síntomas y signos? Sí los tienes, ¿cierto? Tienes disnea de medianos esfuerzos, edema en miembros inferiores y ortopnea de 3 almohadas. O sea que ella, Tatiana, sí tiene insuficiencia cardíaca. Vamos con Andrés. ¿Tiene Andrés insuficiencia cardíaca? Sí tiene, doc. ¿Por qué? Sí, profe. Tiene la FEBI en 48%, además tiene los signos y síntomas, y tiene los péptidos natriuréticos elevados y alteraciones estructurales en el ecocardiograma. ¿Cómo Sí, cuál? dos sí tiene. La dilatación de la aurícula izquierda. Perfecto. Entonces, aquí nos queda, ¿cierto? En una falla cardíaca mínimamente reducida, tiene signos y síntomas, ¿cierto? Tiene la FEBI que es del 48%, tiene péptidos natriuréticos elevados, un NT-proBNP en 300 y tiene dilatación de la aurícula izquierda. Entonces vemos que efectivamente tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, Julián, ¿tiene insuficiencia cardíaca o no? ¿Tiene insuficiencia cardíaca o no? No, para mí no tiene, porque nada más dice que tiene un FEBI de 39%, pero no nos muestra que tiene signos y síntomas. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué nos decía? Nos decía, bueno, este clasificaría por debajo del 40% en reducida. ¿Qué necesita para ser reducida? Necesita que tenga nada más signos y síntomas, no necesita péptidos natriuréticos, ¿cierto? Me decía, no tiene signos y síntomas. Y aquí él refiere, me siento más cansado de lo normal, o sea, tiene disminución de clase funcional, es decir, tiene síntomas. Y tiene edema escrotal y tiene al examen físico edema palpebral, o sea que tiene signos, ¿cierto? Síntomas como la disminución de clase funcional y signos como el edema escrotal y el edema palpebral. Y miren cómo cuando hacemos la de FEBI reducida no requiere de péptidos para poder hacer el diagnóstico. Entonces vemos cómo Julián tiene un ventrículo no compacto con una FEBI del 39%. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos para nuestro último caso, Julio Albarracín.
¿tiene o no tiene insuficiencia cardíaca? No tiene, doctora. No tiene, ¿por qué? Porque tiene la FEBI preservada en 68%, pero no tiene alteraciones estructurales en el ecocardiograma y tampoco signos y síntomas. Profe, pero ese BNP en 500. Tiene edema, tiene ortopnea, tiene la persistente nocturna, tiene signos y síntomas. Y tiene los péptidos natriuréticos elevadísimos. Sí tiene, sí Pero tiene. mire, vamos entonces a hacer el ejercicio. La FEBI de él sería 68%, sería en fracción de eyección preservada, ¿cierto? Tiene signos y síntomas, él lo que refiere es que tiene un disconfort torácico ocasional, adinamia y astenia, pero no tiene disminución de clase funcional, no tiene disnea, no tiene edemas, no tiene ortopnea, no tiene disnea paroxística nocturna. Al examen físico dice que es totalmente normal, o sea, no hay edemas, no hay ingurgitación, no hay edema palpebral, no hay edema a nivel geniturinario, o sea que no tiene ni signos ni síntomas. La FEBI, bueno, por encima del 50%. A nivel estructural, vemos cómo el ecocardiograma tiene una FEBI del 68% y no tiene ninguna alteración estructural. Y los péptidos natriuréticos están elevados, pero ¿por qué pueden estar elevados? Dentro de los falsos positivos. La edad, la anemia y la enfermedad renal. Dense en cuenta cómo tiene una hemoglobina de 6.5, una creatinina de 7 y ya tiene 60 años. Entonces, esto va a hacer que también los péptidos natriuréticos se puedan elevar. Así que don Julio no tiene insuficiencia cardíaca. Muy bien, hecho el diagnóstico, entonces vamos al tratamiento. Dentro de los objetivos del manejo, ¿cierto? Va a estar mejorar el estado clínico del paciente, mejorar la capacidad funcional y mejorar la calidad de vida. Todo esto para disminuir tanto las hospitalizaciones como la muerte. Tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro del no farmacológico está claramente la institución, instaurar, crear lo que son las clínicas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es una clínica de insuficiencia cardíaca? Un grupo multidisciplinario de personas que trabajen en pro, ¿cierto? El médico, la enfermera, la nutricionista, la rehabilitadora, la psicóloga, que va a trabajar en pro estudiando a ese paciente con insuficiencia y dándole soporte. Dentro de este manejo farmacológico nosotros tenemos la educación y es muy importante el trabajo que hacemos con hacer al paciente o hacerle sentir que él es útil para la sociedad, hacerle educación en cuanto que el 50% lo hacemos nosotros, 50% lo hace el paciente. ¿Y qué tiene que hacer el paciente? Asistir a las consultas, tomarse los medicamentos como se ordenan y muy importante, el control de líquidos. El control de líquidos es fundamental para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Generalmente, dependiendo del grado de agudización, podemos hacerle una restricción de líquido entre 1000 y 1200 centímetros cúbicos al día en todo lo que consuman. Agua, jugo, chocolate, café con leche, sopa, peto, yogur, sonfi, tutti frutti, leche, todo lo que tome deben contabilizarlo y no pasarse de 1000 centímetros cúbicos al día. La rehabilitación cardíaca ha demostrado, sobre todo en pacientes de origen isquémico, que puede llegar a crear nuevos vasos y esto entonces hacer que mejore la fracción de eyección. Y lo que hablábamos, la parte de psicología, de reintegrarlos nuevamente a su medio normal. En cuanto al tratamiento farmacológico, entonces tenemos donde se actúa, ¿cierto? Y por eso la importancia de la fisiopatología, el sistema nervioso simpático. Y es que vamos a ver, ¿cierto? Que tenemos una serie de receptores beta en los cuales la epinefrina se va a venir a unir y con esta activación entonces va a haber una vasoconstricción y al haber una vasoconstricción vamos a encontrar mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la vasopresina, aumento del ritmo cardíaco y obviamente aumento de la contractilidad. Vemos entonces cómo la adrenalina o la noradrenalina llega y se une al receptor beta y lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico, ¿cierto?
hacer que se active muchísimo más la proteína quinasa y aumente el calcio tanto intracelular como el que entra a la célula. Entonces, aquí está el diagrama. ¿Y qué pasa entonces? Esto es lo normal, esto es lo que debiera pasar normalmente, pero el problema es cuando hay una sobreestimulación de norepinefrina, vamos a tener mayor liberación de calcio, va a llevar a una sobrecalcio a nivel intracelular y esto va a generar la muerte. ¿Cuáles estudios entonces tenemos? Vemos entonces que los beta bloqueadores hacen un bloqueo simpático en las primeras semanas y después uno puede empezar a ver que puede disminuir la contractilidad, pero después de la semana 12 ya empieza su efecto positivo con aumento de la fracción de eyección. Tenemos varios estudios que nos respaldan el uso de el metoprolol, el bisoprolol y el carvedilol en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto al sistema renina-angiotensina, entonces recuerden ustedes cómo la angiotensina llega a estimular los receptores AT1 y cuando esto pasa, entonces me aumenta la vasoconstricción, me aumenta la presión sanguínea, el tono simpático, la aldosterona, se me genera más hipertrofia y mayor fibrosis. Pero el sistema renina-angiotensina tiene un sistema compensatorio, uno que es de vasoconstricción, ¿cierto? Que son todos estos efectos deleterios, y otro que es el de contrarregulación que me produce vasodilatación, medidas antihipertróficas y antiinflamatorias. El problema está cuando empezamos a estimularlo de una forma persistente y viene entonces el órgano o el daño o el compromiso al órgano. Si es a nivel del corazón, vamos a encontrar entonces remodelación cardíaca y muerte celular. Podemos encontrar aumento del ritmo cardíaco, aumento de la contractilidad, aumento del flujo sanguíneo, ¿cierto? Y ese corazón que no está pudiendo bombear, aumento de la fibrosis, aumento de la presión arterial y vemos entonces cómo esto me va a llevar a la descompensación. Vemos entonces que existen los estudios tanto con los IECA como los ARA, y la importancia que tuvieron en disminuir tanto la mortalidad como las hospitalizaciones y la muerte súbita con el uso de los inhibidores de la IECA y de los ARA. Tenemos otro grupo de medicamentos muy importante en la insuficiencia cardíaca y son los mineralocorticoides. Entonces, por ejemplo, este estudio, que es el estudio RALES, lo que hizo fue utilizar espironolactona a dosis tan pequeñitas como 12.5 hasta 50. Y el estudio fue tan bueno que tuvieron que pararlo antes de terminar, porque sería antiético que yo esté viendo una molécula que es supremamente superior a lo que estoy observando al otro grupo, que no le estoy dando nada porque era placebo, y le esté quitando el beneficio que yo ya estoy observando. Entonces, en ese orden de ideas, se suspendió el estudio RALES y se vio lo positivo que era tanto en mortalidad cardíaca, en muerte súbita, en progresión de la insuficiencia cardíaca, en rehospitalizaciones, en descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Por eso para nosotros es fundamental el uso del mineralocorticoide en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es que si bien es cierto, todas estas moléculas venían disminuyendo, ¿cierto?, las tasas de mortalidad y de rehospitalización, vemos cómo a pesar de los buenos resultados, todavía había un grupo de pacientes que se nos moría de forma temprana. Y es que los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca fallecen el 50% entre los primeros 5 años después de hecho el diagnóstico. En este orden de ideas, en los últimos años, entonces se rompió el paradigma del manejo de la insuficiencia cardíaca y aparecieron entonces cómo los péptidos natriuréticos juegan un papel fundamental en esta enfermedad. Vimos cómo los péptidos natriuréticos lo que hacían era generar vasodilatación y esta vasodilatación me va a llevar a una disminución de la presión sanguínea, a una disminución del tono simpático, de la natriuresis, de la vasopresina, de la aldosterona, de la fibrosis y de la hipertrofia. Y todo esto entonces va a tener cierta implicación a nivel de diferentes sistemas. Veamos entonces cómo los péptidos natriuréticos pueden entonces actuar a nivel del pulmón generando broncodilatación, a nivel del riñón, ¿cierto? A nivel bloqueando la renina, a nivel de la glándula adrenal bloqueando la aldosterona, a nivel de la glándula pituitaria
bloqueando la vasopresina y la hormona luteinizante, y a nivel de la parte genitourinaria, la progesterona y la testosterona. Este es el mecanismo de acción de los péptidos natriuréticos. El péptido se une a su receptor y el GTP se convierte en GMP cíclico. Y este GMP cíclico entonces es el que me va a llevar a que haya una disminución de la adenilciclasa, una disminución de la fosfolipasa, y esto se va a ver reflejado en que disminuye la hipertrofia y aumenta la natriuresis. Muy bien. Existe también un sistema que recicla los receptores de los péptidos natriuréticos. Entonces, esa función buena que está haciendo el receptor, cuando llega dentro de la célula, coge el péptido que hace la contraposición y lo que hace es destruir el receptor. Entonces, ese es importante tenerlo en cuenta porque aquí tenemos la neprilicina. Entonces, la neprilicina coge y me daña o se come los receptores que ya se han utilizado. En ese orden de ideas nació una molécula que podía llegar a estimular esa producción de péptidos natriuréticos, disminuyendo o potencializando la acción de lo que eran el receptor como tal. Entonces, lo que hizo fue venir y bloquear la neprilicina, esa molécula que cogía y destruía el receptor, y entonces llegamos a tener nuevamente funcionando muchísimos más receptores, ¿cierto?, a nivel de la célula. Pero no nació solita, sino que es una macromolécula que viene inserta con, o fue creada, no es que tengamos una parte de valsartán y otra de neprilicina, sino es una tecnología de una macromolécula en el cual viene también el valsartán. Entonces estamos bloqueando el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y a su vez estamos estimulando los péptidos natriuréticos. El estudio estándar, gold estándar, es el Paradigm, y logró disminuir la mortalidad, la muerte súbita y las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 21%. Y vemos entonces cómo se van sumando fichas a nivel del rompecabezas, ¿cierto?, de la fisiopatología de este paciente o de estos pacientes. Y aparece entonces una figura muy importante y es la metabólica. Y es cuando aparecen los inhibidores SGLT2. ¿Qué hace el inhibidor SGLT2? Viene y bloquea, ¿cierto?, lo que es la entrada de sodio y agua, y por el contrario, entonces el paciente empieza a botar glucosa y agua, y entonces el paciente empieza a botar mucha más agua y mucho más azúcar. Es un medicamento que nació principalmente para los pacientes diabéticos, pero después del tiempo nos empezamos a dar cuenta de los grandes beneficios que tenían a nivel cardiovascular. Eran pacientes que se morían menos cuando tenían un evento cardiovascular, y los pacientes con insuficiencia cardíaca, llámese FEBI preservada, mínimamente reducida, o preservada, reducida o mínimamente reducida, se beneficiaron todos ellos del uso de los inhibidores SGLT2, mostrando que disminuía las tasas de progresión de insuficiencia cardíaca y las tasas de hospitalización. Dijeron, bueno, pero esto nació para los diabéticos, así que no se los podemos dar a los no diabéticos, lo cual es totalmente falso, porque el estudio demostró que si no tiene el azúcar elevado, no le va a bajar los niveles de azúcar, o sea que es un medicamento muy seguro para los pacientes que no tienen diabetes. Vamos a ver cómo los inhibidores van a tener un impacto grandísimo a nivel del riñón, a nivel hematológico, a nivel del páncreas, a nivel de la lipólisis, a nivel de las células grasas, y tienen también hasta pérdida de peso. Mejoran, ¿cierto?, lo que es el volumen plasmático, disminuyen la presión arterial y obviamente me mejoran la función renal y cardíaca. Y esto entonces se va a ver reflejado en que el paciente va a tener mejor desempeño, mayor preservación de lo que es tanto el riñón como el corazón. Entonces, aquí está resumido lo que hace a nivel de cada uno de los órganos. Los estudios que han mostrado, ¿cierto?, los efectos benéficos de los inhibidores SGLT2, está el DAPA-HERFAIL, que es el estudio de dapaglifosina, y el EMPEROR-Reduce, que es el estudio de
empaglifosina. Claramente vemos entonces cómo versus placebo, el hecho de adicionar un inhibidor SGLT2 definitivamente disminuye las tasas de mortalidad, de rehospitalización y de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida. En mínimamente reducida y en preservada se ha visto los efectos en cuanto a hospitalización y progresión. Y entonces decimos, oiga, pero bueno, ya se va empezando a armar nuevamente el rompecabezas y las fichas cuadran. Pero sin embargo, seguimos viendo cómo existen otros puntos donde también debemos trabajar y ella es el endotelio. Y el endotelio básicamente, ¿cierto? Por la parte del estrés oxidativo y de la inflamación. Y aquí entonces vamos a actuar sobre la guaninato ciclasa y aquí viene el vericiguat. Y entonces cuando hacemos que haya una mayor estimulación de la guaninato ciclasa, lo que estamos haciendo es que se convierta más GTP en GM específico y vamos a tener los efectos benéficos, ¿cierto? A nivel de insuficiencia cardíaca. El estudio Reina, ¿cierto? Es el estudio Victoria que logró mejorar o logró demostrar menores tasas de mortalidad y de rehospitalización. Con todo esto, entonces, vemos que los tratamientos empiezan a hacerse por guías y es que la guía 2016 iba un paso a paso. Decía, si tú tienes síntomas, entonces coloca un inhibidor de la ECA y un beta bloqueador. Pero si sigue sintomático, añada un bloqueador de los receptores de aldosterona. Eso es lo que nos decían en el 2016. Pues bien, en los 2 últimos años, entonces pasamos de un paso a paso a una terapia integrativa o secuencial. Quiere decir que al mismo tiempo yo puedo dar las terapias y voy a obtener mejores resultados. Entonces vamos a ver que existen 4 grandes fármacos, ¿cierto? Que me van a actuar sobre 5 dianas farmacológicas para hacer una modulación, ¿cierto? ¿Cuáles son ellas? La angiotensina 2, la noradrenalina, la aldosterona, la neprilicina y los inhibidores SGLT2, para tener muchísimos mejores resultados. Y este es el manejo entonces que nos dice la guía para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida debiera tener o un IECA o un ARNI, preferiblemente un ARNI, es decir, sacubitril/valsartán. Debiera tener un beta bloqueador, un bloqueador del mineralocorticoide y un inhibidor SGLT2. Y si el paciente está congestivo, colocarle diurético tipo ASA como furosemida. Y ya vamos a ver qué otras terapias pueden acompañarlos. Y entonces nos dicen si tiene menos de 35% y usted ya lo tiene en una terapia óptima, si el paciente es de origen isquémico, puede colocarle, ¿cierto?, un cardiodesfibrilador. Pero si este paciente adicionalmente tiene un QRS que sea ancho, mayor de 130, puede pensar en colocarle una terapia de cardio resincronizador. Y ya si los signos y síntomas persisten, tendremos que pasar a una segunda línea de actuación. Pero lo importante que todo médico debiera conocer, hacer, manejar, instaurar, es que todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida debería tener un ARNI, un beta bloqueador, un bloqueador de los receptores de aldosterona y un inhibidor SGLT2. Así está en los grados de recomendación de la guía 1A. Y miremos cómo aquí están los diferentes estudios que avalan el uso de cada uno de ellos para reducir la mortalidad en todos los tipos de pacientes. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que no solamente es iniciarle el medicamento, es también titularlo. Entonces yo le puedo iniciar 50 cada 12 de sacubitril/valsartán, pero la idea es que lo lleve a 200 cada 12. Yo le puedo iniciar bisoprolol 1.5, pero la máxima dosis que logró establecer los mejores resultados en bisoprolol fue de 10 miligramos. Yo puedo, en los inhibidores SGLT2, si la dosis es estándar, 10 miligramos. En cuanto a los bloqueadores de los receptores de aldosterona, podemos colocarle desde 12.5 o 25 y llevarlos hasta 50. Todo esto, obviamente, para el manejo
de la falla y disminuir las tasas de mortalidad y de hospitalización. Existen unas segundas líneas de actuación que van a estar muy de acuerdo con la causa que lo llevó a la insuficiencia cardíaca o que lo ha hecho que se descompense. Entonces, por ejemplo, si tiene una fibrilación auricular, pues claramente es un paciente que debe estar anticoagulado. Si el paciente tiene una fracción de eyección menor del 35% y no hemos podido controlar la frecuencia cardíaca porque es muy rápida, es el único caso en el que podemos colocar digoxina. Si la causa es por enfermedad coronaria, pues llevarlo a revascularización. Y si la causa de descompensación es por déficit de hierro, debe corregirse de manera inmediata. Este déficit de hierro se define como una ferritina por debajo de 100 o un porcentaje de saturación de transferrina por debajo de 20. Entonces, aquí está el manejo farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Y siempre que termino una charla, los invito a esta frase: ver lo que todos han visto y pensar en lo que nadie ha pensado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?